Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nublada tarde de sábado. Estamos aquí para nada más y nada menos presentar el nuevo libro de Octavio López, que viene a presentarnos Cazadores de Graboides, historia de la saga de Temblores, ¿vale? Esto es importante, esta Z que tenemos hoy aquí, porque si no me equivoco, llevamos viniendo, ¿cuánto? 10 años. Llevamos viniendo 10 años aquí. ¿Pero qué diablos es eso? ¿Qué demonios es ese sonido? Yo diría casi seguro que es un graboide. ¿Un graboide? Sí. ¿Pero qué demonios es un graboide? Un graboide, pues yo creo que la mayoría de vosotros sabe ya lo que es, pero bueno, para que no lo sepa, es una especie de gusano gigante, antropófago, que se mueve por debajo de la tierra y que depende de las vibraciones que escuche en la superficie, sale y se come a sus presas, normalmente seres humanos. Pero y entonces, esto de Cazadores de Graboides, ¿a qué se debe? ¿Por qué el título? ¿Por qué un libro titulado Cazadores de Graboides? Pues principalmente porque hay una serie de personajes. Los primeros fueron Valentin McKee y Herb Bassett, son los protagonistas de la primera película de Temblores, de 1990, y luego eso cambia un poco, ¿no? Pero digamos que es un libro centrado en esa figura, en la figura del cazador de graboides, ese personaje que se encarga de hacer frente a cada una de estas criaturas. Y bueno, yo creo que, no sé si los que estamos aquí ha visto más de la primera película de Temblores. Todos sabemos que el principal protagonista ya no son los de la primera película, sino es ni más ni menos que Bart Gummer, ¿verdad? Eso es. Bart Gummer se transformó a partir de la segunda película y tercera en el auténtico protagonista, en el alma de la franquicia, protagonizando nada más y nada menos que, bueno, 7 películas, que tenía la primera aparición en la primera, y una serie de televisión de 13 episodios. Michael Gross es el actor que encarna a Bart Gummer, ¿verdad? Eso es. Tenemos en el libro mucha información que ha facilitado Michael Gross, y si podéis seguir las redes... ¿Pero qué demonios? Si tenemos a Bart Gummer con nosotros. El auténtico. Un aplauso fuerte. Por favor, Bart, siéntate. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, venía de la tintorería porque bueno, ya sabéis que en el desierto uno se ensucia bastante y os he visto aquí. Yo pues entro a ver qué pasa. Fenomenal. Qué detalle venir a saludarnos. La presentación de su propio libro. ¿Y por qué Octavio, a priori, un personaje como Bart, que en la primera película digamos que es un personaje secundario, un poco matable, por así decirlo, un preparacionista como con afiliaciones un poco de la alt-right americana? ¿Cómo es posible que de repente este personaje, que así a priori es muy matable en la primera película, se convierta en lo que es en la saga? Pues eso es un caso muy curioso, que para mí es uno de los grandes estimulantes de este libro, bueno, de la historia de la saga en concreto, que se debe en parte al carisma que tenía Michael Gross, ¿no? Tenéis, si los que habéis visto un poco alguna de las pelis, veis ese brillo que tiene en los ojos, un poco enloquecido, ¿no? El tío se implica sobremanera, pero creo que fundamentalmente se debe a la primera película, lo que estabas diciendo tú, que es que esperas que muera ese personaje, que es un personaje matable, pues es el típico arrogante que va de listo al principio de la película y luego la amenaza le supera y acaba muriendo, ¿no? Eso ocurría normalmente en este tipo de películas. Pero con Temblores no. Temblores es una de esas películas que sus creadores, los artífices, Ron Underwood, que era el director, Steve Wilson y Brett Maddock, quisieron invertir todo eso, ¿no? Invertir el paradigma, hacer un cambio de paradigma. Y en ese sentido, lo que ocurre con Bart Gummer y su mujer, Heather Gummer, no sé si os acordáis, hay un momento que están ahí preparándose por si vienen los graboides y tal, no sé qué, se creen que están por encima de la situación, el graboide los sorprende en su sótano. Y parece, porque la propia película incluso te engaña, que se los va a comer el graboide, pero como están preparados hasta los dientes, les hace frente al graboide, el matrimonio Gummer hace frente al graboide y lo vencen, ¿no? Entonces Michael Gross cuenta en el libro que precisamente cuando él acudió a ver la película los primeros días en el cine, se dio cuenta de cómo la audiencia al principio tenía cierta repelencia, ¿no? Era un personaje reacio, ¿verdad? Era un poco repelente, como iba de chulito, de arrogante, y era un personaje un poco molesto. Al principio lo tomaba con distancia, ¿no? Pero en el momento que, gracias a su preparación, efectivamente consigue vencer a Graboide y tiene la frase aquella de no te esperabas un recibimiento como este, ¿verdad, cabronazo? Pues ahí que la gente, el chip le cambió. Y entonces desde ese momento se convirtió en el favorito de la audiencia. Hasta el punto que lo que estamos diciendo, que ya a raíz de la segunda, tercera, cuarta, se convirtió en el absoluto protagonista de la saga. Estamos hablando de saga y estamos hablando de como por encima de las películas. Pero ¿nos puedes decir cuántas películas componen la saga? Porque tengo entendido que hasta hay una serie de televisión. Sí, lo que hablábamos antes, son 7 pelis y una serie de televisión, que para contarla por ahí rápidamente por encima,
digamos que la primera saga de los graboides está muy bien porque lo que hicieron los creadores es que en cada película, por lo menos en las 3-4 primeras, te van estableciendo cada una de las fases de los graboides. La primera te sale el gusano, luego la segunda te sale el chillón, que es digamos que la siguiente transformación del gusano, y luego el lanzapedos o culo en llamas, ¿no? Que es la evolución del chillón, que puede volar y bueno, se tiran unos pedos, de ahí su nombre lanzapedos, una combustión que tiene ahí en el recto, y con eso despega y puede volar grandes distancias. Y ya pone un huevo y ya se repite el ciclo, ¿no? Digamos que esas son las 4 primeras películas, aunque la 4 es muy significativa, es muy chula, porque es una precuela que está ambientada en el oeste 100 años antes. Y también sale Michael Gross, pero claro... Sale como un antepasado, como si fuera un tatarabuelo. Es un tatarabuelo suyo, tatarabuelo de Vargammer, y está muy bien porque Michael Gross hace un personaje al principio de la película, de Temblores 4 estamos hablando, esta que está ambientada en el oeste, totalmente opuesto a lo que es Vargammer, que es muy obsesivo y está muy puesto con las armas, sabe defenderse muy bien. El personaje que le interpreta, su abuelo, su tatarabuelo, Hiram Gammer, un tío timorato, que le da cosa a todo, no quiere tocar nada, ¿no? A mí, muy relamido, ¿no? En resumidas cuentas. Y a lo largo de la película, a lo largo de Temblores 4... Va forjando el carácter Gammer, ¿no? De hacer frente a estas criaturas. En parte por eso, porque salen unas larvas de graboide y las tienes que le tiene que hacer cara, y de alguna manera eso podemos decir que le marca generación tras generación después de todo lo vivido. Eso es. Okay. Bueno, y yo puedo comentar que como experto en cine subterráneo y cine de monstruos de las profundidades, podemos hablar que estas figuras terroríficas que nos amenazan desde el subsuelo han estado muy presentes en el cine. Yo creo que, bueno, desde el gusano gigante de Dune hasta la serpiente rayada que tenemos en Beetlejuice, hasta otras películas que también pueden estar dentro del mismo subgénero de cine de terror, como por ejemplo Descent, también tenemos Grabbers, tenemos la película Grieta, ¿no? Todas ellas con monstruos que, como dice en la película, son monstruos que excavan como cabrones. Pero de alguna manera todas estas pelis no tienen el carisma que tiene la saga Temblores. ¿Nos podrías decir un poco por qué crees tú que tiene ese carisma voy a intentarlo. Las películas de Temblores, aparte por el personaje de Vargammer que mola un montón, es porque es una especie de juego divertido y cómplice con el espectador, en lo que nada se toma demasiado en serio, es una especie de proceso de diversión en el que tú participas y hay una especie de pulso entre los seres humanos y los graboides y los gusanos, ¿no? Entonces, ese juego divertido con las réplicas de cada uno de los personajes es súper contagioso, ¿no? Y si entras en ese mundo, pues es garantía de éxito y de trepidancia, por así decirlo. De alguna manera tienen esa fórmula que te hace engancharte, ¿verdad? Es como que tiene algo que todas las películas son diferentes, todas aportan algo nuevo, pero todas mantienen el espíritu que de alguna manera le da ese carisma a la saga. Sí, y es una fórmula, un espíritu muy difícil de replicar, porque en su momento, hasta el punto de que la distribuidora no sabía cómo vender la película. O sea, cuando se encontraron Temblores hecha, dijeron, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una película de terror o es una comedia o cómo la vendemos, ¿no? Y al principio no sabían, al principio la querían vender como una película de terror, y hicieron un primer pase ahí en Estados Unidos que fue un fracaso, la gente burlándose de la película porque se creían que iba en serio y tienes que tomarle el puntito, ¿no? Luego ya cambiaron un poco el rumbo y lo enfocaron más hacia la comedia, pero ni siquiera la audiencia estaba preparada para ese cóctel, porque la primera película de Temblores pasó bastante desapercibida. O sea, en el ranking de las 100 películas más taquilleras de ese año, creo que estaba a la 80 y pico, una cosa así. Pero bueno, sí que tuvo calado en la cultura popular, porque he de reconocer que aquí alguno del público me ha reconocido que ha visto la película Vibraciones Internas, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir de esa película? Pues Vibraciones Internas es una película porno que se hizo hace 20 años, una cosita así. Y en esencia sigue la misma trama que la original de Temblores. Pero con erótico resultado. Exacto. Con las concesiones a la cópula que todos podéis imaginar. De alguna manera esto demuestra un poco cómo caló esta película en la cultura popular, porque si realmente tiene una versión porno, todos sabemos que si hay versión porno es porque de alguna manera todos de alguna manera reconocen la versión a la que hace referencia. En esa no trabajé yo. ¿Es posible que no se pudieran poner en contacto contigo? No lo recuerdo. Puede ser que en el búnker no te lleguen las notificaciones, esté fuera de cobertura. Bueno, de alguna manera demuestra el éxito, ¿no? Demuestra la popularidad, ¿verdad que sí, mi querido Octavio? Eso es, mi querido Enrique Muniesa. Y al principio fue complicado, como digo, porque en el cine no terminó de cuajar,
pero como suele pasar en estas cosas, como le pasó a Critters y a otras tantas películas, encontraron en el videoclub su paraíso, su vergel, ¿no? La importancia del VHS en este momento y los videoclubs. Que solo con la portada, ¿no? La portada es muy curiosa esta de Temblores, porque a mí recuerdo que lo que hablábamos de la extraña fórmula que tiene, yo me acuerdo de ver pues ese cartel que todos recordáis, que sale un poco parecido a este, que sale la boca del graboide, bueno, realmente es la boca de la lengua interna del graboide, pero bueno, da igual. Con los dientes muy afilados, yo me acuerdo de verla de pequeño y me parecía terrorífico. O sea, yo pensaba, esto es de terror supremo. Y luego te pones a ver la película y no es así, ¿no? Pero en el videoclub sí que el resto de la gente sí que empezó a hacerse con ella. Dice, este Temblores está muy bien. Hasta el punto que en el departamento de vídeo doméstico de Universal dijeron, bueno, pues si está funcionando en vídeo doméstico, vamos a hacer Temblores 2 solo y exclusivamente para formato doméstico. Porque, bueno, si tengo entendido, si estoy bien informado, según todo lo que aparece en el extenso libro con toda la información que tiene, solamente la primera película fue la que salió directamente a cine. El resto ya fue enfocada para el mercado doméstico. Eso es. Todas las demás fueron con la acción de la serie de televisión, que por supuesto se emitió en televisión, pero todo el destino que tuvo el resto de la saga fue a vídeo directo. ¿Crees tú que eso pudo hacer que Kevin Bacon no participara en el resto de la saga? Porque me llama la atención que en esa primera película sí que apareciera y tuviese un relativo éxito, pero a partir de la segunda, ya directamente Kevin Bacon sale un poquito de escena, pero sí que permanece... ¿cómo se llama? Fred Ward. Fred, exactamente, sí que permanece en la segunda película, pero poco a poco vamos viendo que va cogiendo mucho protagonismo Bart Gummer. ¿Pero qué pasó con Kevin Bacon? Pues la historia es muy curiosa, muy irónica también, porque a pesar de que ahora todos tenemos vinculado Temblores con Kevin Bacon y es unos personajes que él más quiere o más recuerda y todo eso, en su momento no fue así. En su momento él estaba pasando una especie de crisis en su carrera y de hecho fue como la cúspide de lo que él consideraba su fracaso. Decía, madre mía, estoy haciendo una película de gusanos subterráneos, esto es lo peor que puedo hacer, ¿no? Y durante años estuvo un poco repudiando la película, hasta que el paso del tiempo le fue demostrando que pues, es una de sus mejores películas, Temblores, mal le pesara entonces. Hasta el punto de que, un poco por eso, por la reticencia a volver, también lo que hemos comentado, de que el destino a vídeo doméstico que tenía la película, pues dijo, mira, yo no voy a participar. También le pasó un poco a la intérprete de su mujer, a Heather Gummer, que era Reba McEntire, la cantante de country, solo hizo la primera y tampoco hizo la segunda. ¿Qué pasó? Con esas ausencias, en parte consiguió también que Michael Gross sobresaliese. Al no estar Kevin Bacon, no estar Reba McEntire, fue cogiendo más peso él, ¿no? Le fueron dando incluso frases de esos dos personajes al propio Bart Gummer, ¿no? Y eso fue su ascenso también. Luego, lo que es curioso, lo que estamos diciendo, que cuando pasó el tiempo, Kevin Bacon dijo, bueno, pues esa de Temblores no estaba tan mal. Se quiso subir al carro del éxito, ¿no? Después de todas estas películas, de alguna manera, al haber visto la trayectoria que tenían, Kevin Bacon, el maldito Kevin Bacon, se quiere subir al carro de todo el trabajo que había estado haciendo Michael Gross por su cuenta, haciendo película tras película. ¿Y qué pretendía? ¿Qué quiso hacer Kevin Bacon para subirse al carro? Que no quede aquí como que no nos gusta Kevin Bacon, que nos gusta mucho, ¿eh? Nos gusta mucho más Bart Gummer, obviamente. Sí que es cierto que eso, intentó volver después, hace el 2016-2017, a hacer su propia serie de Temblores. O sea, ya habían hecho la serie de televisión de 13 episodios, Michael Gross estaba haciendo Temblores 6, y Kevin Bacon empezó a montar su propia serie, ¿no? Con Blumhouse, los que han hecho las últimas de Halloween, por ejemplo, hicieron rodar un episodio piloto, que es uno de los libros, yo creo, que más ricos que tiene, de los capítulos que más ricos tiene el libro, porque no hay apenas información en internet y hemos podido entrevistar a sus artífices para. Tú lo lograste, ¿no? Llegaste a entrevistar al guionista del. Sí, a Andrew Miller, el guionista, y al director, que es Vincenzo Natali, el director de Cube y Splice, Experimento Mortal, que vamos, una película un poco loca, pero también determinante para que rodara la de. Ese episodio no ha salido, no ha visto la luz, ¿no? Solamente lo ha visto los gerifantes de Hollywood y poco más. Eso es. Son los de Blumhouse y los de Universal. Y el tráiler que hay en internet, lo único que se puede ver de eso. Y para Michael Gross también supuso un poco, imaginad vosotros que estáis 25 años que llevaba el hombre haciendo las películas y de repente os enteráis de que Kevin Bacon por su cuenta está haciendo su propia serie, ¿no? Pues el Michael Gross se quedó así un poco diciendo, ¿qué me he perdido aquí? Ni siquiera me han contado conmigo, ¿no? Que yo siempre he dicho que sí a todo, para esto ni siquiera me han contactado, no me han dicho nada. Pues él había desarrollado también una sensación de propiedad, de responsabilidad también con la franquicia, ¿no? Y de alguna manera podemos decir que en esa pelea que mantuvo con el episodio piloto salió victorioso, ¿no? Por así decirlo, porque él siguió con las películas, pero la serie no vio la luz.
Entonces, un poquito la serie, tú, con toda esta información que has estado recogiendo, ¿nos podrías decir un poquito en qué se ambienta esa serie que años después intenta hacer Kevin Bacon? Sí, la serie fundamentalmente trataba de cómo el personaje de Kevin Bacon no había podido lidiar bien con el fracaso o la sombra del fracaso después de esa aventura de Graboides, ¿no? De la primera del 1990. Entonces estaba ahí como presumiendo de que era un héroe americano y tal, pero realmente ya nadie se acordaba de él. Había montado un parque allí en Una vieja gloria. Una vieja gloria caída. Había montado un parque en Perfection porque estaba que se caía a trozos, y de hecho tenía problemas también con su hija a resultas del matrimonio con Rhonda, la chica de la primera película. Digamos que su vida era un poco fracaso, ¿no? Pero vuelven a aparecer los graboides. Y al principio nadie le cree, y de hecho hay gente que incluso dudaba de la existencia de los graboides. Eso es mentira, eso no ha pasado nunca, ¿no? Habían pasado ya 30 años. Un poco como leyenda urbana, ¿no? Que nadie le acaba de creer, él decía que sí, que peleó. Eso es. Y entonces le tocaba, entre comillas, hacer frente a sus demonios y demostrarle al mundo que los graboides existían y que existen. Y luego habían configurado, eso lo rodaron en el primer episodio, ¿vale? Pero habían configurado el resto de episodios para que, digamos que cada episodio fuera una cosa diferente. Uno a lo mejor tenían que ir a un laboratorio no sé dónde y era como Mad Max, Fury Road, ¿no? Tenían que ir con los coches por ahí para que no los pillaran los graboides. Otros tenían que atravesar una calle, todo el episodio era sin decir ni una palabra, ¿no? Tenían que estar callados, sin hacer ruido, para atravesar unas calles y atravesar el pueblo, ¿no? Pero aquello se quedó en dique seco. Realmente hubiese sido interesante una serie después de 20 años con todo lo que ha pasado, hubiese sido interesante. Es una lástima que al final no sería el proyecto. Toda esta información está recogida en el libro. En este libro, que como podéis ver tiene un volumen interesante, está muy bien ilustrado, con unas fotografías espectaculares a todo color. ¿Nos puedes decir cómo has conseguido hacer un libro de cuántas páginas? ¿Cuánto compone? 676 creo que tiene. ¿Puede ser que sea uno de los libros más extensos que has hecho hasta ahora? Creo que el que más, sí. Fundamentalmente, bueno, primero hay que darle la enhorabuena y las gracias a Apple Hit Team, a Fran Muñoz y a Pedro José Tena, porque embarcarse en un proyecto así es un poco una valentía y un milagro, porque libros de cine de 600 y pico páginas a todo color, con esa complejidad, es que no hay. O sea, son de las las únicas cosas que existen. Y de que después hablaremos también, de Ultraman Volumen 2. Y en ese sentido es una pasada, ¿no? Y también gracias sobre todo a la colaboración de Michael Gross, que cada vez que tenía alguna duda, bueno, hicimos una entrevista de varias horas, y luego cualquier duda que tenía me iba respondiendo, me pasaba fotos también. Y luego una de las cosas que creo que es más interesante del libro también es que cada capítulo está enfocado en una peli, ¿vale? Y al final de cada capítulo hay una entrevista con todos y cada uno de los directores de esa película en concreto, ¿no? Que aporta, pues eso, su visión de cómo fue realizar cada una de las pelis. Y además tiene unas ilustraciones muy chulas de Tina Martínez Castelló al final de cada capítulo también, que recogen lo que hemos dicho, cada graboide de que hay. Ese no es de Tina en la ilustración. No, estoy enseñando la... Sí, está un poquito, todo 3 páginas antes que eso, te podemos encontrar una. Ahí está. Ahí tenéis el del lanzapedos y culo en llamas. Y está configurado, pues eso, como si fuera una guía de campo, ¿no? Como los bichos que te vas a encontrar, cómo hacerle frente, con una frase memorable de esa película en cuestión del propio... Porque esto es interesante, ¿no? Porque estamos hablando mucho que si las películas, que si los actores, pero realmente, si nos encontramos con un graboide, ¿cómo podemos actuar? O sea, ¿qué información tenemos aquí para defendernos de esos condenados graboides? Pues para hacer frente a esos condenados, a esos jodidos gusanos, lo primero que hay que hacer es no hacer ruido. Si son los gusanos, si son los chillones, pues, o los lanzapedos, detectan los infrarrojos como Predator, ¿no? Así que depende del bicho que te encuentres, hay una manera u otra de hacerle frente. Pero fundamentalmente eso, ruidos o visión calorífica. Y toda la información está recogida en esas pródigas ilustraciones que recogen todos los detalles, junto con toda la información que has estado recogiendo en el libro. En 4 años. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo has estado para recopilar todo esto? Fue después de ver la última, la de Riker Island, la 7, que me entusiasmó tanto el final. Para mí es un final muy épico, muy solemne, y dije, ¡buah! Aquí hay una historia que contar del personaje que lleva 30 años dándonos entretenimiento con una interpretación increíble de Michael Gross. Y ese fue un poco el germen, el origen. Fue un poco el detonante. Y durante todo este tiempo, 4 años, que es muchos años para hacer un trabajo, ya vemos un poco el resultado que tenemos aquí, no solamente por la longitud, sino por la calidad, lo bien que está escrito, lo bien que está ilustrado, lo bien que está explicado. En estos 4 años, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado a ti el libro? Pues fundamentalmente yo me he quedado flipado con la implicación que tuvo Michael Gross con la franquicia en su totalidad.
lo que decíamos antes de que desarrolló una sensación de responsabilidad de propiedad, yo creo que fue mucho más allá, hasta el punto de que el hombre iba sufriendo lesiones, en cada película se iban agravando cada lesión que tenía, o se torció un tobillo, o empezó Temblores 6 y se rompió los dientes. Llegó a trabajar con las costillas rotas. En la 5 se rompió las costillas, se las vendó y siguió rodando, ¿no? Para que veáis el grado de implicación. A lo mejor otra persona diría, ostras, pues hasta que no me cure no vuelvo. Pues el tío decía que no. Se atornillaba ahí y seguía rodando. Un poco de alguna manera cogió la gallardía de su personaje. Eso lo comentan varios entrevistados en el libro, que aunque Bart Gummer y Michael Gross no se parecen en nada, sí que coinciden en un punto, y es la determinación que tienen los dos para terminar los proyectos y para enfocar las cosas. Ahí sí que coinciden. Bueno, tenemos en las redes sociales también la implicación que ha tenido personalmente contigo, ¿no? Eso es, hace un par de días Michael Gross publicó en su propio Facebook que iba a tener lugar la presentación del libro aquí en Sitges, y bueno, unos ejemplares del libro están yendo ya para allá, para Estados Unidos, porque dentro de 2 semanas hacen el segundo Festival de Temblores, allí en Santa Fe, organizado por él y por George R.R. Martin, el de Juego de Tronos, que también es fan de Temblores, y allí van a estar este libro también presente en el segundo festival. Hoy hemos estado viendo una película y se me acaba de ocurrir que a lo mejor podemos hacer lo mismo. Le podemos enviar un saludo a Michael Gross. Le grabamos desde aquí, vale, y saludáis y decís "Thank you, Michael". Venga. Ok, no voy a contar 1, 2 y 3, simplemente le voy a dar a grabar y vosotros decís "Thank you, Michael", ¿de acuerdo? 1, 2... ¡Thank you, Michael! Estupendo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta aquí la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar al escritor caracterizado de hoy? Yo te quería preguntar, hoy en día que está tan en boga el tema de los remakes, las recuelas y todo esto, ¿tú ves posible hacer un remake de Cazadores de Graboides manteniendo el espíritu de la original? Pues es muy complicado. Es muy complicado porque creo que la única manera de que eso ocurriese sería contando con la implicación sobre todo de Steve Wilson, que fue el hombre que tuvo la idea. Cuando era joven estaba ahí pasando por el desierto y comiéndose ahí un bocadillo encima de una piedra, y dijo, ostras, ¿qué pasaría si hubiera unos bichos aquí, ¿no? Y no me dejaran bajar, y ahí surgió todo, ¿no? Y su compañero Brent Maddock fueron los que le dieron ese carisma a las 4 primeras películas, que son las que más contienen ese aura. La 5, la 6 y la 7 no están ellos implicados, y se nota su ausencia, ¿no? Pasa también que hay una especie de limbo legal, los derechos de Temblores están en un limbo legal y ahora no se sabe muy bien quién puede hacerlo. Lo ideal, pienso yo, que volviesen a ellos y fueran ellos los que propulsasen otra vez ese remake, porque sin ellos creo que no saldría igual. Y de hecho, Temblores 8 estaba en marcha, se iba a hacer y ya era ya un remake. Se iban a hacer un remake, eso también está contado en el libro, lo cuenta también Michael Gross, que se enteró él de pasada, porque tampoco iban a contar con él. Pero coincidió que acababa de terminar, o acabábamos de salir, entre comillas, del COVID. Eso había afectado también a la división esta doméstica de Universal, y entre el auge de las plataformas de Netflix y todo esto, había mucha demanda de otros títulos, y el departamento se tuvo que reorganizar. Y Temblores 8, que está escrito, y la persona que lo escribió está entrevistada aquí en el libro, Bill Watterson, se clausuró la peli, no se hizo. Pero sí que tenían pensado hacer un remake. Yo quiero incidir un poco. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? Yo quería preguntarle claro. ¿Para cuándo aquí? Ha preguntado la chica que Temblores 7 es una pregunta muy interesante. Es la única que no ha llegado a nuestro país. Es la única que no tiene. Bueno, no pasa nada. No tiene doblaje en castellano. La única forma de verla es o en latino o con versión original con subtítulos. Lo desconozco. Ojalá esto sirva para algo, que lo dudo, pero otra cosa que me parecía increíble, por ejemplo, fue el año pasado que presentamos aquí Zas Lanzarrayos, la historia de los saurones, que Jordi tiene ahí un ejemplar, y hubo un rebrote increíble de furor, entre comillas, por los saurones durante los meses siguientes, hasta el punto que se pudo reestrenar la película de los saurones en Terrassa con Viciana, ¿no? La primera vez que se estrenaba allí. ¿no? Pantalla grande. Sí, ya se había estrenado en su momento, pero nunca en Terrassa, en la ciudad de Viciana, ¿no? Y claro, 2 meses después de estar aquí presentando el libro, que vino el propio Viciana, estábamos allí con 300, 400 personas en un cine viendo a Poti Poti y Gallofa. Dije, pues mira, estas cosas pasan a veces, ¿no? O sea, me gustaría decirte que pronto, pero realmente no lo sé. Porque llevamos desde 2020, finales de 2020, que llegó a los videoclubs y a las plataformas y todo esto,
que no tenemos noticias. Entonces, ¿alguna pregunta más? Yo, si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría que comentaras un poco la dupla de actores participaron también en Cube, de qué manera interactuaron y cómo intentaron formar parte de la serie. sí, bueno, como hemos dicho, el episodio piloto de Blumhouse estaba dirigido por Andrew Miller y por Vincenzo Natali, o sea, escrito por Andrew Miller y dirigido por Vincenzo Natali. Andrew Miller, si os acordáis, es el personaje poco spoiler, pero creo que todo lo habréis visto. ¿Salía en Cube? En Cube, el único protagonista de la película, al final, que el único que queda vivo, es ese Andrew Miller, ¿no? Y digamos que tiene una sensibilidad especial con Vincenzo Natali, se entiende muy bien, ¿no? Y llegó a un punto que él había escrito el guión, pero en Blumhouse no sabían a qué director contratar, ¿no? Y Andrew Miller, pues claro, dijo, pero chicos, si tienes aquí a Vincenzo Natali, que es un especialista en cine de monstruos, ¿no? Es que no sé si Vincenzo Natali es la persona adecuada, e incluso Kevin Bacon dudaba, ¿no? O sea, no sé si ese hombre lo podrá hacer, ¿no? Dice, mírate Splice, Experimento Mortal, que es una película un poco macabra, un poco rara la peli, no sé si la habéis visto todos. Un poco siniestro, que hacen un experimento genético. Hace un experimento, sale un bicharraco y luego el bicharraco copula, hoy la palabra de hoy copula, con la propia madre. O sea, con un humano. Esa es una cosa un poco bizarra, pero cargada de humor negro, ¿no? Y Kevin Bacon vio eso y dijo, pues sí, vamos a contratar a Vincenzo Natali. Y salvo aquel ejecutivo que vio la película y no dio dinero para hacer el resto de la serie, los demás estaban encantados por cómo había quedado. O sea, que se ve que tenía el puntito ese de humor negro que tienen todas las películas. Hay un capítulo de la serie esta de Guillermo del Toro, ¿cómo se llama? Señor Gamer. Es que El gabinete de... Es el gabinete de las curiosidades. Sí, ese. Que son de las ratas, no sé si habéis visto la serie esa. Hay un episodio de las ratas que es chulísimo. Que están haciendo un agujero. Y al final sale una rata gigante en una eso. Y tiene un poco el espíritu. De tumbas. El espíritu ese macabro de la fórmula de Temblores. Y de Vincenzo Natali. Sí, yo creo que nos vamos a quedar un poco con la espinita de no haber visto cómo sería esa reinterpretación de la serie después de tanto tiempo. Yo imagino que quizá algún día salga, algún día lo veremos, alguien se lo filtrará o se proyectará en algún sitio y hará un screener o algo de eso. Yo confío que lo veremos más pronto que tarde. Confiamos que el nuevo libro recién publicado de Applehead Team ayude a ese impulso para la saga Temblores, que todos los que estamos aquí, que nos consideramos fan de los monstruos de las profundidades, de ese impulso definitivo para volver a revitalizar la saga y que hagan material de calidad y que esté a la altura de todo lo que nos han dado durante todo este tiempo. ¿Alguna pregunta más? Aquí tenemos otra pregunta. Volviendo a la época de Videoclub, cuando ibas y veías la portada de Temblores y la de Tiburón, ¿qué sensaciones tenías? Uno bajo el agua, otro bajo tierra. Las dos homenaje una del otro. Sí, de hecho en el libro se explica un poquito que estuvieron barajando diferentes ideas, no sé si hay 10 o 12 diferentes ideas visuales de cómo hacer el póster de Temblores, y al final se decantaron por lo que sabían o lo que ellos pensaban. Están todas recogidas aquí, ¿verdad? Sí, que iba a funcionar mejor, que era efectivamente una remodelación del póster, del famoso póster de Tiburón saliendo desde abajo, ¿no? Hasta el punto que las primeras versiones era el graboide sin esos dientes. La boca de graboide no tiene dientes, la grande. Pero dijeron, no, tiene que ser con dientes. Entonces pusieron la boca de la lengua interna de graboides, que tampoco tiene dientes. No, que luego utilizaron también la misma portada. Exacto, o sea que siempre era la misma. Que está trastocada, o sea, no es verdad, pero bueno. Dando mucho más miedo porque está más tiempo en el suelo que en el agua. Y quiero decir, digamos que tanto Jurassic Park, que lo hemos comentado alguna vez, bueno, vamos a develar la identidad de Bargamer, es Adrián Roldán, mi querido compañero de Cosas de un Monstruos. aplauso para Adrián. Ha sido él todo el rato. No sé si alguien se había dado cuenta. Por aquí está Josan García también, está el boss de Cosas de Monstruos del podcast. Y Tiburón es muy significativo porque, como digo, tanto Jurassic Park como Tiburón, digamos que son los hermanos gemelos o el espejo o digamos la vertiente que acompaña a Temblores, hasta el punto que Bill Watterson, el que escribió Temblores 8, le pregunté en la entrevista que qué películas había tomado como referencia, porque claro, estaba con un contrato de confidencialidad, perdona mi dicción, que como tengo media cara así vale, como soy yo, vamos, que no que no va muy bien la boca. El síndrome del octavismo, ¿verdad? El octavismo, que es una mano para adentro y la otra lo mismo. Pues hecho. ¿Qué estaba diciendo? Eso, que Bill Watterson contaba que la película que tuvo como modelo, sobre todo por los personajes, y ponía de relieve el monólogo de Queen, cuando está hablando de... ¿Cómo se llamaba el barco? Indianápolis. Cuando está hablando del Indianápolis y del episodio ese que tuvo cuando él era joven, como los tiburones iban comiendo a sus compañeros,
lo tomaba como referente para la sensación que él quería conseguir, sobre todo con los personajes, para Temblores 8, que al final no lo veremos, de momento, se ha quedado ahí en dique seco. Ya, lo último que podemos decir, a lo mejor es porque has pasado muy por encima, el Festival de Temblores que se hace en Santa Fe. Es decir, ha tenido la importancia suficiente como para de alguna manera estar implicado para realizar su propio festival con temática graboide, ¿verdad? Sí, sí, eso es muy curioso también porque coincidieron, no sé en qué evento, no recuerdo bien, en el libro Michael Gross lo cuenta, coincidieron en un evento George R. R. Martin y Michael Gross, ¿no? Que son Escritor vecinos. de Juego de Tronos. Eso es, viven en la misma ciudad, en Santa Fe, allí en Estados Unidos, ¿no? Y estuvieron hablando en el evento y tal, pues resulta que George R. R. Martin tiene un cine allí en la propia ciudad, un cine que es suyo. Y dice, pues a mí es que me encanta Temblores, pues vamos a proyectar la primera, ¿no? Como homenaje, venga, va, y proyectaron la primera. Y el George Martin se quedó así y dice, oye, ¿por qué no cogemos y proyectamos las 7? Hacemos un maratón y tal. Y McEnroe dijo, pues venga, McEnroe es que se apunta a todo, o sea, todo lo que tenga que ver. Dices Temblores y se abre una puerta y aparece McEnroe. Hay algo que le tiembla en su interior. Le encanta, es lo que decimos, ha desarrollado una sensación como que, bueno, y de hecho las novedades, las últimas novedades cuando anunciaban Temblores 6, las daba Michael Gross, no era Universal ni nada. Decía Michael Gross, me complace anunciaros que Temblores 6 verá la luz dentro de un año, ¿no? O sea, era el portavoz oficial de eso. Pues bueno, el primer Temblores Fest, que se hizo el año pasado, funcionó muy bien, y este año han dicho, vamos a hacerlo todavía más a lo grande, y han contratado, ¿no? Han invitado todavía a más personas de las que participaron en la saga, y como digo, se hace en 2 semanas, al final, en la última semana. Para este no llegamos. Esperamos que para el año que viene nos acaben llamando para presentar el libro. Esperamos que sí. Confiamos en que sí, yo creo que todo pasará al final, y al final estaremos presentes para presentar el último libro de Octavio López, Cazadores Graboides, historia de la saga Temblores, editado por Open Team. Si nadie tiene nada más que decir, podemos dar por concluida la charla. Agradeceros a todos vuestro tiempo, vuestras preguntas, vuestra atención y sobre todo el fuerte aplauso que vamos a dedicar a Octavio López. Yo te quería agradecer a ti, Enrique, que como has dicho, llevamos 10 años aquí. Humilde experto en cine subterráneo. Sí. Y con este aparato locomotor, que es lo que hemos hablado, que esto es lo que nos impulsa en parte a venir todos los años aquí a Sitges a presentar el correspondiente libro. Y para mí pues es un honor y una pasada estar aquí otra vez. 10 añitos, amigos. 10 años después. Ininterrumpidos. Así que muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Adrián, por tu generosidad y por este atraco a mano armada que te hemos hecho en el partido. Buen atraco, sí. Applehead Team. Cultura sin complejos.